Noviembre de 1942, Bunagona, Nueva Guinea. La selva los estaba matando más rápido que los soldados japoneses. Los soldados estadounidenses estaban sentados en un lodo espeso que les tiraba de las botas como si intentara tragárselos. La lluvia caía a cántaros entre las hojas y ramas espesas. Los mosquitos volaban en nubes tan densas que los soldados los inhalaban con cada respiración. Pero la lluvia y los insectos no eran lo peor. Lo peor eran las balas de ametralladora que atravesaban los árboles cada vez que alguien intentaba avanzar. Esta es la historia que hiciste clic para ver. Trata sobre cómo los soldados australianos rompieron todas las reglas del manual del ejército, lucharon sin esperar permiso y asombraron a sus amigos estadounidenses al ganar batallas que parecían imposibles. Durante 3 semanas, 14,000 soldados estadounidenses y australianos intentaron romper las defensas japonesas. Luchaban contra 6,500 soldados japoneses que habían excavado escondites tan profundos en la tierra que las bombas no podían hacerles daño. Los japoneses habían construido estos fuertes con troncos de cocoteros y tierra compacta. Habían colocado ametralladoras para poder disparar a cualquiera que viniera de cualquier dirección. Cada camino hacia adelante era una trampa que significaba la muerte. Los estadounidenses morían en cantidades terribles. Cuando atacaban como sus libros de entrenamiento les indicaban que debían hacerlo, 7 de cada 10 hombres recibían disparos. Eso significaba que si avanzabas con tu grupo de 10 amigos, solo 3 de ustedes regresarían. La matemática era simple y terrible. Los comandantes estadounidenses siguieron las reglas exactamente como les había enseñado su escuela militar. Esperar órdenes de la oficina principal, mantener a los grupos juntos, hacer que cada ataque funcione en conjunto con armas grandes y apoyo aéreo, moverse juntos como un equipo organizado, atacar a tiempo, no antes, no después. Estas reglas habían ganado guerras en Europa. Estas reglas tenían sentido en el papel, pero aquí en la selva, estas reglas estaban causando la muerte de hombres. El lodo era tan profundo que los soldados no podían correr. La selva era tan espesa que las radios no funcionaban la mitad del tiempo. Las armas grandes no podían ver los objetivos a través de los árboles. Los aviones no podían distinguir al amigo del enemigo con todo verde de abajo. Y mientras los estadounidenses esperaban órdenes, esperaban que todo funcionara en conjunto, esperaban el momento perfecto para atacar juntos, los japoneses se sentaban en sus escondites y disparaban a cualquiera que se acercara. Las unidades estadounidenses pasaban 6 horas intentando avanzar 50 yardas. 6 horas arrastrándose, muriendo y retrocediendo. 50 yardas de barro y sangre. Luego se atrincheraban y esperaban nuevas órdenes para intentarlo de nuevo al día siguiente. En esta pesadilla se metió el teniente coronel Ralph O'Neill. Tenía 39 años y estaba a cargo del 39, o batallón de infantería australiano, pero Ralph O'Neill no era como los demás comandantes. No había asistido a una escuela militar de lujo. Antes de la guerra había sido maestro de escuela. Enseñó a niños a leer y escribir en pequeños pueblos australianos. Sabía explicar ideas difíciles de forma sencilla. Sabía cómo confiar en los jóvenes para que pensaran por sí mismos. Estas habilidades parecían inútiles en una guerra. Al menos eso pensaban los generales estadounidenses. El general Douglas MacArthur dirigió toda la operación aliada en el Pacífico. Sus oficiales observaban a las tropas australianas y veían problemas. Los australianos no saludaban con la misma severidad que los soldados estadounidenses. Les contestaban de forma irrespetuosa. Hacían bromas durante las reuniones. Parecían relajados, casi despreocupados, incluso en combate. El personal de MacArthur los llamó milicianos indisciplinados. Algunos oficiales estadounidenses dijeron que los australianos no eran soldados de verdad, sino gente común y corriente uniformada que no entendía el orden militar. Estos expertos estaban convencidos de que solo la disciplina estricta y el cumplimiento exacto de las órdenes permitirían ganar las batallas. Creían que los soldados que pensaban por sí mismos crearían caos y confusión. Creían que cuestionar las órdenes era sinónimo de cobardía. Pero Ralph O'Neill vio algo diferente al observar los combates. Pasó días observando los ataques, viendo morir a hombres siguiendo las reglas. Vio grupos estadounidenses esperando un contacto por radio que nunca llegó. Vio tenientes paralizados porque no habían recibido permiso para cambiar el plan. Vio morir a hombres buenos porque esperaban que alguien lejano les dijera qué hacer. Y mientras esperaban, las ametralladoras japonesas seguían disparando. O'Neill también notó algo más. Los escondites japoneses eran imposibles de destruir desde el frente. Los troncos de coco eran demasiado resistentes. Los agujeros de tiro eran demasiado estrechos.
100 hombres atacando directamente morirían sin siquiera arañar el fuerte. Pero los escondites tenían un punto débil, no podían cubrir todas las direcciones a la vez. La selva era demasiado espesa. Si un pequeño grupo de hombres pudiera moverse sigilosamente entre los árboles, si pudiera escabullirse por los lados, si pudiera acercarse sin ser visto, tal vez podrían atacar desde un ángulo que el fuerte no pudiera defender. Tal vez podrían lanzar granadas por la entrada trasera. Tal vez podrían luchar con inteligencia en lugar de con dureza. Pero aquí estaba el problema. Desplazar grupos pequeños por la selva sin contacto por radio significaba que esos grupos estarían solos. No podían esperar órdenes. No podían pedir permiso antes de tomar decisiones. Tendrían que analizar la situación, pensar con rapidez y actuar de inmediato. Se confiaría en cada soldado para tomar decisiones que podrían ser de vida o muerte. Cada sargento tendría que liderar como un oficial. Cada soldado tendría que pensar como un sargento. Esto contradecía todo lo que el ejército enseñaba sobre dar órdenes y mantener el control. Este era exactamente el tipo de independencia que, según el personal de MacArthur, causaría un desastre. Ralph O'Neill se sentó en su puesto de mando embarrado y observó cómo la lluvia goteaba a través de la lona rasgada sobre él. Escuchó el lejano sonido de las ametralladoras. Pensó en sus estudiantes en Australia, en cómo les había enseñado a resolver problemas pensando, no memorizando respuestas. Pensó en la confianza, y poco a poco se formó una idea. ¿Y si el problema no era que sus hombres fueran indisciplinados? ¿Y si el problema era que todos los demás eran demasiado disciplinados? ¿Y si las reglas que funcionaban en otras guerras no eran las adecuadas para esta jungla? ¿Y si ganar significaba enseñar a los soldados cuando no debían seguir órdenes? O'Neill reunió a sus oficiales en plena noche. 10 hombres se apiñaron en una tienda de campaña que filtraba agua por 3 agujeros diferentes. El aire olía a lona mojada y humo de cigarrillo. O'Neill extendió un mapa manchado de barro sobre una caja de municiones y señaló las posiciones japonesas marcadas en rojo. Explicó su plan, tan simple que incluso el soldado más joven pudo entenderlo. Dividirían el batallón en pequeños grupos. Cada grupo tendría 10 hombres. Estos grupos se llamaban secciones. Cada sección recibiría un objetivo, no una lista de órdenes. El líder de sección decidiría cómo alcanzar ese objetivo. Sin esperar permiso, sin llamadas por radio preguntando qué hacer a continuación. Vea el problema, piense rápido, resuélvalo usted mismo. Los oficiales lo miraron fijamente. Un teniente hizo la pregunta obvia: ¿y si las secciones se perdían? ¿Y si atacaban en el momento menos oportuno? ¿Y si se golpeaban por error? O'Neill sonrió. Dijo que los hombres inteligentes lo resolverían. Dijo que los sargentos que habían sobrevivido 3 meses en esta jungla sabían más de combate que cualquier general sentado en una oficina limpia a 16 kilómetros de distancia. Dijo que la velocidad importaba más que la perfección. Una buena decisión tomada de inmediato era mejor que una decisión perfecta tomada demasiado tarde. Los detalles técnicos eran específicos. Cada sección de 10 hombres llevaría fusiles Lee-Enfield básicos, 4 granadas por hombre y 60 balas de munición. No era mucho. Las unidades estadounidenses solían tener el triple de munición, además de ametralladoras. Pero O'Neill decía que menos peso significaba mayor velocidad de movimiento. Cada líder de sección llevaría una brújula y un reloj. Se les indicaría la ubicación y la hora del objetivo. Cómo llegar allí dependía de ellos. Podían rodearlo, podían esperar, podían atacar por un lado o por la espalda. La única regla era alcanzar el objetivo y tomarlo. Todo lo demás era su elección. El 18 de noviembre de 1942, O'Neill decidió probar la idea. Seleccionó 3 de sus mejores secciones, 30 hombres en total. Señaló en el mapa las posiciones japonesas cerca de Gona. Indicó a cada líder de sección su objetivo, un escondite para cada sección. Les indicó que se pusieran en marcha al amanecer. Les pidió que usaran la cabeza. Luego los dejó ir, sin un plan detallado, sin un cronograma minuto a minuto, solo confianza. Las 3 secciones desaparecieron en la selva. O'Neill esperó. No tenía forma de contactarlos. Las radios no funcionaban bien entre la espesura de los árboles. Solo podía escuchar el lejano sonido de los disparos y esperar que su confianza no se equivocara. Pasaron 2 horas. Entonces regresó un mensajero. Las secciones habían avanzado 400 yardas a través de la selva, 400 yardas en 2 horas. Esa misma mañana, una unidad estadounidense, usando tácticas tradicionales, había pasado 6 horas intentando avanzar. Lograron avanzar 50 yardas. 6 horas por 50 yardas. Los australianos habían llegado 8 veces más lejos en un tercio del tiempo. Pero moverse rápido era solo una parte de la prueba. O'Neill quería saber si las secciones realmente podrían tomar los escondites. Al mediodía, la respuesta llegó. Las 3 secciones habían alcanzado sus objetivos.
Habían atacado desde ángulos inesperados para los japoneses. 2 escondites fueron destruidos. 1 fue capturado. Los 30 australianos habían logrado en una mañana lo que cientos de estadounidenses no habían logrado en 3 días. Las secciones regresaron cansadas y sucias, pero con vida. Habían perdido a 2 hombres, solo 2 de 30. Los cálculos eran completamente diferentes del 70% de bajas que estaban sufriendo los estadounidenses. Cuando la noticia de este éxito llegó al cuartel general estadounidense, el mayor general Edwin Harding estalló en ira. Calificó el método de honor de caos, no de guerra. Aseguró que los soldados que no seguían órdenes estrictas eran peligrosos. Aseguró que este tipo de independencia se desmoronaría en cuanto la situación se pusiera difícil. Predijo el desastre. Harding envió mensajes a sus oficiales diciéndoles que ignoraran el enfoque australiano. Aseguró que la disciplina y la coordinación estadounidenses ganarían la guerra, no los vaqueros australianos corriendo desenfrenadamente por la selva. Pero no todos estaban de acuerdo con Harding. El general australiano Thomas Blamey se enteró de la prueba y fue a ver a O'Neill en persona. Blamey era un soldado veterano y duro que había luchado en la Primera Guerra Mundial. Había visto morir a hombres siguiendo órdenes estúpidas. Había sobrevivido a batallas donde generales lejos del frente hicieron planes que causaron la muerte de buenos soldados. Cuando O'Neill explicó las tácticas de su sección, Blamey asintió lentamente. Dijo algo que O'Neill nunca olvidó. Dijo, mis hombres piensan por sí mismos porque deben hacerlo. Dijo que la confianza no era debilidad. Dijo que los japoneses nunca esperarían enemigos que pudieran adaptarse y cambiar sin esperar permiso. Blamey le dijo a O'Neill que siguiera adelante. Le dio aprobación oficial para entrenar a más unidades en las nuevas tácticas. El 23 de noviembre, O'Neill lanzó la primera prueba importante. La 25, A Brigada Australiana se preparó para el ataque. Se organizaron en 15 secciones independientes con un total de 150 hombres. Cada sección tenía un objetivo. Cada líder de sección tenía una brújula, un reloj y un apretón de manos. No hubo una descarga masiva de artillería para anunciar el ataque. No hubo un horario de radio coordinado. Solo 15 grupos de soldados reflexivos avanzando por la selva a su propio ritmo, atacando objetivos cuando veían la oportunidad. El ataque comenzó al amanecer. A las 10:00 de la mañana, el caos se apoderó de las líneas japonesas. Los defensores japoneses no entendían qué estaba sucediendo. Estaban entrenados para estar atentos a grandes ataques coordinados. Esperaban ver grandes grupos enemigos moviéndose juntos. En cambio, se enfrentaron a pequeños grupos que venían de todas partes a la vez. Una sección atacaba desde la izquierda. Antes de que los japoneses pudieran responder, otra sección atacaba desde la derecha. Una tercera sección aparecía detrás de ellos. Los japoneses no podían predecir de dónde vendría el siguiente ataque porque los propios australianos no lo supieron hasta que vieron la oportunidad. Al mediodía, 4 horas después del inicio del ataque, los australianos habían capturado 3 importantes puntos fuertes japoneses, 3 posiciones que habían frenado los ataques estadounidenses durante días. El coste fue real, pero asumible. 40 hombres heridos, 8 muertos. Unas cifras terribles, pero nada que ver con los cientos que murieron en ataques tradicionales. Y mientras los australianos celebraban su éxito, las unidades estadounidenses a 3 kilómetros de distancia seguían intentando coordinar su propio ataque. Seguían esperando el apoyo de artillería pesada, seguían consultando las programaciones de radio. 2 días después, esas unidades estadounidenses seguían atrapadas en las mismas posiciones, esperando órdenes, muriendo en el mismo lodo. O'Neill había demostrado su punto. Se podía ganar con 60 balas por hombre si esos hombres podían pensar. Se podía ganar sin armas pesadas si los soldados podían adaptarse. Se podía ganar confiando en que la gente inteligente tomaría decisiones inteligentes. La pregunta era si alguien más escucharía. Las cifras contaban una historia difícil de ignorar. Antes de que los australianos comenzaran a usar sus tácticas de sección, las fuerzas aliadas habían pasado 3 semanas brutales intentando romper las líneas japonesas. 3 semanas de ataques, 3 semanas de hombres gritando y muriendo en el barro. En esos 21 días, solo habían ganado 400 yardas de terreno. 400 yardas. Eso es menos que la longitud de 4 campos de fútbol. Y el costo de esas 400 yardas fue de 2.800 soldados aliados muertos o heridos. 2.800 hombres. Algunas unidades perdieron a casi todos. Padres, hijos, hermanos, todos perdidos por unos pocos metros de selva fangosa. Entonces los australianos cambiaron su forma de luchar. Dejaron de esperar órdenes y empezaron a pensar por sí mismos.
Los resultados fueron asombrosos. En tan solo 10 días lograron una ruptura total de las defensas japonesas. 10 días en lugar de 3 semanas, y las bajas se redujeron a 1.200 hombres. 1.200 seguía siendo una cifra terrible. Cada uno de esos hombres importaba, pero era menos de la mitad de lo que se había perdido antes. La matemática era simple. El método australiano salvó vidas, ahorró tiempo, ganó batallas. Para diciembre de 1942, los comandantes estadounidenses que se habían burlado de los australianos de repente se pusieron a hacer preguntas. Enviaron observadores a observar las secciones australianas en acción. Tomaron notas, pidieron a los sargentos australianos que explicaran su razonamiento. En cuestión de semanas, 5 batallones estadounidenses comenzaron a entrenarse en las tácticas de la sección australiana. 3.000 soldados estadounidenses aprendieron la nueva forma de combatir, aprendieron a confiar en sí mismos, aprendieron a moverse y pensar con rapidez. Aprendieron que, a veces, la mejor orden no es ninguna orden, solo un objetivo y la libertad de encontrar la manera de alcanzarlo. Pero no todos estaban contentos con este cambio. Los oficiales del Estado Mayor de MacArthur detestaban admitir que sus métodos habían fracasado. Detestaban que un grupo de comandantes australianos, aunque fueran maestros de escuela, hubiera descubierto algo que West Point había pasado por alto. Así que intentaron desacreditar la actuación australiana. Escribieron informes calificando las victorias de accidentes afortunados. Decían que los australianos simplemente habían encontrado puntos débiles en las líneas japonesas. Dijeron que las tácticas de sección funcionaron solo gracias a circunstancias especiales que nunca volverían a ocurrir. Insistían en que la disciplina y la coordinación tradicionales estadounidenses seguían siendo la forma correcta de luchar. Predijeron que el método australiano fracasaría en cuanto los japoneses se adaptaran a él. La comparación entre ambos enfoques fue evidente. La 32. La división estadounidense siguió empleando tácticas tradicionales durante casi todo diciembre. Siguieron las reglas al pie de la letra, esperaron órdenes, coordinaron sus ataques, avanzaron en formación, tardaron 6 semanas en capturar sus objetivos en la zona de Buna, 6 semanas de combate lento y sangriento. Mientras tanto, los australianos, empleando tácticas de sección independiente, capturaron un terreno similar en tan solo 2 semanas. La misma selva, el mismo enemigo, el mismo barro, la misma lluvia y los mismos mosquitos. La única diferencia residía en el método. 6 semanas frente a 2. La evidencia era abrumadora. Los oficiales estadounidenses que presenciaron el combate conocían la verdad. El coronel Clarence Martin presenció cómo una sección australiana atacaba un escondite japonés una tarde de principios de diciembre. Más tarde escribió sobre ello en una carta que acabó en los registros oficiales del ejército. Decía: vi a un sargento australiano refugiarse en un escondite con 4 hombres. No pidió órdenes, no esperó apoyo. Vio la oportunidad, decidió qué hacer y actuó de inmediato. Fue hermoso y aterrador. Hermoso porque funcionó a la perfección. Aterrador porque era todo lo que nos habían enseñado a no hacer, pero funcionó. Eso es algo que nadie puede discutir. Funcionó. La escena que Martin describió se repitió cientos de veces durante la campaña de Nueva Guinea. Imagínate estar en esa selva. El aire es tan caluroso y húmedo que respirar se siente como ahogarse. El olor te impacta primero. Plantas podridas mezcladas con el penetrante hedor del humo de la pólvora. Cuerpos que llevan días tendidos en el calor. Un barro tan espeso que te arranca las botas a cada paso. Se oye el zumbido de los insectos tan fuerte que suena como maquinaria. Luego el estruendo de los disparos de fusil lo atraviesa todo. Una sección australiana avanza entre la hierba alta de Cune, que crece más alta que la cabeza de un hombre. No hablan, solo hacen señales con las manos. Un hombre señala a la izquierda. 2 soldados se mueven en esa dirección sin dudarlo. Otro hombre señala a la derecha. 2 más van por allá. El sargento al mando no grita órdenes. No lo necesita. Cada soldado conoce su trabajo. Cada hombre observa desde un ángulo diferente. Se mueven como si compartieran una sola mente. Sin vacilación, sin confusión, solo confianza. Cuando divisan el escondite japonés, no se detienen a llamar al cuartel general. No esperan permiso. Lo ven, lo planean en segundos usando solo señales con las manos. Luego se mueven. 3 hombres arman jaleo a un lado mientras 2 se escabullen hacia atrás. Granadas atraviesan la entrada. El combate termina en 90 segundos. 4 australianos acaban de hacer lo que 50 estadounidenses no pudieron hacer en 3 días. Y lo hicieron sin decir una sola palabra. Los defensores japoneses no pudieron adaptarse a este nuevo estilo de combate. Habían entrenado durante años para defenderse de los ataques militares tradicionales. Sabían cómo combatir a enemigos que se movían con patrones predecibles.
podían contrarrestar ataques con artillería pesada, podían prepararse para asaltos coordinados, pero los australianos no les dieron nada predecible. Los japoneses se preparaban para defender el lado norte de su posición y el ataque venía del sur. Reforzaban un escondite y otros tres eran alcanzados al mismo tiempo. Nunca sabían dónde aparecería la siguiente sección. Nunca sabían cuándo vendrían los ataques. Los japoneses lucharon con valentía, pero su entrenamiento los había preparado para el tipo de enemigo equivocado. No podían defenderse de oponentes que pensaban con independencia y se movían de forma impredecible. Para enero de 1943, el cambio era total. El 80% de todas las operaciones de infantería aliada en Nueva Guinea utilizaban alguna forma de los principios australianos de mando descentralizado. 80%. Eso significaba que 4 de cada 5 ataques ahora confiaban en que los soldados pensaran por sí mismos. Las unidades estadounidenses que habían perdido más hombres en los primeros combates se convirtieron en las más firmes defensoras de las nuevas tácticas. Habían aprendido a las malas que seguir las reglas ciegamente te llevaba a la muerte. Habían visto a los australianos triunfar rompiendo esas mismas reglas. La evidencia estaba escrita con sangre y barro en cada campo de batalla. La independencia funcionó, la confianza funcionó, pensar funcionó mejor que simplemente obedecer. La transformación se produjo rápidamente porque la prueba era innegable. Cuando los jóvenes tenientes estadounidenses vieron a los sargentos australianos ganar batallas con un puñado de hombres, quisieron aprender cómo. Cuando los soldados estadounidenses vieron a los australianos moverse por la selva como fantasmas, mientras las unidades estadounidenses se anunciaban con radios y silbatos, comprendieron que algo tenía que cambiar. El viejo método estaba muriendo. El nuevo método estaba ganando, y en la guerra ganar es el único argumento que importa. Las tácticas de las secciones australianas no desaparecieron al terminar la Segunda Guerra Mundial. Al contrario, se extendieron. Cambiaron la forma en que los ejércitos de todo el mundo concebían el mando y el control. Tras la guerra, los líderes militares estudiaron lo ocurrido en Nueva Guinea. Leyeron los informes, entrevistaron a los supervivientes, se plantearon una pregunta sencilla: ¿por qué dar menos control a los soldados los hacía más eficaces? La respuesta se convirtió en la base del entrenamiento de los soldados modernos. Durante las décadas de 1950 y 1960, los militares comenzaron a enseñar diferentes ideas sobre liderazgo. Seguían enseñando disciplina. Seguían enseñando la importancia de seguir órdenes, pero añadieron algo nuevo. Enseñaron a los comandantes a asignar una misión a los soldados y dejar que ellos mismos descubrieran cómo completarla. En lugar de decirle a un escuadrón que avanzara 50 yardas, se detuviera ante el árbol grande y esperara más instrucciones, los oficiales aprendieron a decir: captura esa colina antes del atardecer y luego confiar en que sus soldados encontrarían la mejor manera de hacerlo. Este estilo de mando tenía un nombre: órdenes de misión. Dar el objetivo, no los pasos. Confía en que quienes realizan el trabajo lo conocen mejor que cualquiera que esté sentado a distancia. Para la década de 1980, el ejército de los Estados Unidos adoptó oficialmente las órdenes de misión como doctrina estándar. Se convirtieron en parte de todos los manuales de entrenamiento. Todos los jóvenes oficiales aprendieron que microgestionar a los soldados era una debilidad, no una fortaleza. Aprendieron que los mejores líderes preguntan qué debe suceder, no cómo debe suceder. Y cuando los historiadores del ejército rastrearon el origen de esta idea, encontraron la misma historia una y otra vez. Nueva Guinea, 1942. Soldados australianos luchando sin esperar permiso. La conexión era directa e innegable. La forma en que las fuerzas estadounidenses luchan hoy, la forma en que las fuerzas de la OTAN se coordinan, los principios básicos que guían las tácticas de infantería modernas, todo se remonta a esa jungla fangosa y a esas secciones australianas moviéndose entre los árboles. ¿Y qué hay de Ralph O'Neill? ¿Qué le pasó al maestro que transformó la guerra? Sobrevivió. Eso por sí solo fue extraordinario. Muchos de los hombres que dirigió no regresaron a casa. O'Neill vio morir a sus amigos. Tomó decisiones que salvaron algunas vidas y costaron otras. Guardó esos recuerdos para el resto de su vida. Cuando terminó la guerra en 1945, O'Neill no permaneció en el ejército. No se convirtió en general. No escribió libros sobre sus tácticas ni pronunció discursos sobre sus victorias. Regresó a Australia y volvió a ser maestro de escuela. Enseñó historia e inglés a adolescentes en pequeños pueblos. Vivió una vida tranquila. Se casó, formó una familia. Cuando le preguntaban sobre la guerra, hablaba de los hombres con los que sirvió, pero rara vez de sí mismo. No creía haber hecho nada especial.
Simplemente había confiado en que la gente buena haría un buen trabajo. O'Neill murió en 1994. Tenía 91 años. La mayor parte del mundo no lo notó. No hubo grandes ceremonias ni especiales de televisión sobre su vida. En Australia, algunos veteranos lo lloraron. Algunos periódicos publicaron breves artículos sobre su servicio. Pero fuera de Australia, casi nadie conocía su nombre. El hombre que ayudó a cambiar la guerra moderna murió sin el reconocimiento que recibieron otros innovadores militares. Parecía injusto, parecía incorrecto, pero tal vez a O'Neill no le habría importado. Nunca luchó por la gloria, luchó para mantener con vida a sus hombres. Les enseñó a pensar porque pensar salvaba vidas. Eso le bastaba. 5 años después de su muerte en 1999, el gobierno de Estados Unidos finalmente reconoció la labor de O'Neill. Le concedieron la Legión al Mérito. Es uno de los máximos honores que Estados Unidos otorga a los soldados extranjeros. El premio llegó 57 años después de las batallas de Nueva Guinea, 57 años después, pero llegó. La mención explicaba que las innovaciones tácticas de O'Neill habían influido en generaciones de soldados estadounidenses. Decía que su confianza en sus hombres había salvado innumerables vidas, no solo en la Segunda Guerra Mundial, sino en todos los conflictos desde entonces. La medalla fue para su familia. O'Neill nunca supo que la recibiría, pero en algún momento tal vez habría sonreído al pensar que alguien finalmente lo comprendió. Las lecciones de Nueva Guinea trascienden el ámbito militar. Piensen cómo funciona el mundo moderno. Las fuerzas de operaciones especiales como los SEAL de la Marina o los Rangers del Ejército operan exactamente igual que las secciones australianas. Equipos pequeños, misiones claras, libertad de adaptación. Confíen que quienes están sobre el terreno saben más que quienes están en el cuartel general. Los equipos de respuesta a emergencias funcionan de la misma manera. Cuando los bomberos entran a toda prisa en un edificio en llamas, el jefe no les indica a cada uno dónde pisar ni cuándo rociar agua. El jefe dice, salven a quienes puedan y confía en que el equipo descubrirá cómo. Incluso en el mundo empresarial, las empresas más exitosas han aprendido esta lección. La llaman metodología ágil. Dales a los equipos un objetivo, dales recursos. Luego no interfieras y déjalos trabajar. El principio siempre es el mismo. Quienes están más cerca del problema suelen saber cómo resolverlo mejor que nadie. Lo que O'Neill comprendió en esa jungla es algo que las jerarquías suelen olvidar. El control se siente seguro. Cuando puedes verlo todo, planificarlo todo, ordenarlo todo, sientes que estás previniendo el caos. Pero ese control es una ilusión. Las situaciones reales son caóticas. Cambian más rápido que las órdenes. Las comunicaciones fallan. Los planes se desmoronan. Lo inesperado ocurre constantemente. Y cuando sucede, las organizaciones que ganan no son las que tienen los mejores planes. Son las que tienen personas capaces de pensar y adaptarse sin permiso. O'Neill lo sabía porque había sido profesor. Había visto a niños aprender que la verdadera comprensión proviene del pensamiento, no de la memorización. Había visto que los estudiantes que podían resolver problemas por sí solos aprendían más rápido y recordaban durante más tiempo que los que simplemente seguían instrucciones. La guerra no era tan diferente de un aula. No se podía enseñar a la gente a manejar cualquier situación. Solo se les podía enseñar a pensar cuando las situaciones cambiaban. La verdad más profunda es que la disciplina y la iniciativa no son opuestas. Durante décadas, los líderes militares creyeron que se podía tener una u otra. O los soldados seguían las órdenes al pie de la letra y se mantenían organizados, o pensaban por sí mismos y creaban el caos. Los australianos demostraron que eso estaba mal. Se podían tener ambas cosas. De hecho, se necesitaban ambas. La disciplina significaba que los soldados entrenaban duro, aprendían a usar las armas, practicaban sus habilidades y respetaban a sus compañeros. La iniciativa significaba que los soldados usaban ese entrenamiento para tomar decisiones inteligentes en el momento. La disciplina sin iniciativa creaba robots que fallaban cuando el plan fallaba. La iniciativa sin disciplina creaba un caos donde todos hacían lo que querían. Pero la disciplina y la iniciativa juntas crearon algo poderoso. Crearon equipos de personas que podían trabajar juntas y pensar de forma independiente al mismo tiempo. La próxima vez que alguien te diga que el éxito requiere un control perfecto y procedimientos rígidos, recuerda a aquellos soldados australianos en la selva de Nueva Guinea. Recuerda a los hombres que tomaban decisiones instantáneas sin permiso. Recuerda a los sargentos que dirigían como generales y a los soldados rasos que pensaban como sargentos. Recuerda que ganaron batallas que el reglamento predecía que perderían. Ganaron porque alguien confió en ellos.
Ganaron porque tenían la libertad de ser inteligentes. Y quizás esa sea la lección más importante. Las órdenes no ganan batallas en el barro y el caos. Las personas sí. Y las personas luchan mejor cuando se confía en su capacidad de pensar. Eso era cierto en 1942. Sigue siendo cierto hoy, lo será mañana. Algunas lecciones son atemporales. La confianza es una de ellas. Si esta historia te inspiró, compártela con alguien que necesite escucharla. Hazle saber que la confianza y la reflexión pueden cambiarlo todo.